Pues bueno, como tenemos el tiempo encima y hay muy poco tiempo para grabar clases, seguiremos robando clases de mis maestros del Instituto de Neuro y así aseguramos que tengan una buena clase. Esta es tomada del doctor Vicente Guerrero Juárez, es médico adscrito al Instituto de Neuro, de estos médicos a los que se les puede aprender y aprender y aprender y aprender de manera indefinida. Vamos a ver el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía desmielinizante adquirida. ¿Qué quiere decir? Que en muchos nervios periféricos, por eso es polineuropatía, hay una desmielinización, o sea, se acaba la mielina, y no es primario, sino de algún lado vino. Entonces, bueno, existe el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Guillain-Barré recurrente, que es muy raro, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, que se parece en evolución al Guillain-Barré, pero tarda mucho tiempo, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria subaguda crónica, neuropatía desmielinizante multifocal, polineuropatía desmielinizante paraproteinémica y la difteria. Entonces, en la paraproteinémica puede ser dependiente de IgM, por un plasmacitoma solitario o por alguna otra neoplasia. Tenemos en los tipos de Guillain-Barré el AIDP y tiene las formas atípicas del AIDP, o sea, la forma asimétrica que normalmente el síndrome de Guillain-Barré va avanzando de los pies hacia arriba, poco a poco, bilateral, parejo. Entonces, bueno, la forma asimétrica es atípica, la forma motora pura, o sea, no hay alteraciones de la sensibilidad, también es rara. Aquella con pérdida sensitiva importante, la que tiene perseveración de reflejos. También existe el AIDP regional, que es faringea cervical braquial, también conocida como síndrome de Miller-Fisher, que está un poco más abajo también mencionado, la paraparética, la diplegia facial con parestesias, neuropatía sensorial pura, neuropatía autonómica pura, el Miller-Fisher, que les decía que, yo normalmente lo estudio en la parte de AIDP regional porque es en el tallo, pues clínicamente lo veremos, pero las manifestaciones son del tallo, de los nervios craneales. Y aquellas de variantes con pérdida axonal, que son AMAN y AMSAN. Directamente hablando del síndrome de Guillain-Barré, tenemos la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es la más frecuente, el síndrome de Landry-Guillain-Barré-Stroll, la polirradiculoneuritis con disociación albuminocitológica, eso es en el líquido cefalorraquídeo, y la polirradiculoneuritis anterior ascendente. Es importante que se aprendan las manifestaciones más evidentes del Guillain-Barré. Debilidad muscular generalmente simétrica y ascendente, de abajo hacia arriba poco a poco. En el 95% de los casos, alteraciones sensitivas, medio sí, medio no, o sea, no se puede juzgar a alguien nada más por eso. Hipo o arreflexia miopática generalizada, mialgias entre 30 y 50%, alteración de los nervios craneales en el 5%, lo que les decía, el síndrome de Miller-Fisher, la variante vulvar inferior, y alteraciones neurovegetativas en el 65% de los pacientes. La incidencia es de 0.6 a 2.4 casos por 100.000 habitantes. Está relacionado con programas de vacunación y bueno, pues es ahí otra, las antivacunas de ahí se agarran, ¿no? En las vacunas de influenza es
relativamente frecuente. Entonces, cuando tenemos un síndrome de Guillain-Barré post-vacunal, hay que preguntarle al paciente si tiene antecedentes de haberse puesto vacuna unas 3 semanas antes. Es súper importante avisar de inmediato al INDRE, al Instituto Nacional de Salud Pública, etcétera, para que se localice a todas aquellas personas que fueron vacunadas con el lote que fue vacunado ese paciente, porque es probable que haya sido un asunto del lote defectuoso y que tengan que ir a buscar a todos los pacientes porque van a desarrollar probablemente Guillain-Barré. También está, como factores de riesgo, está el haber utilizado anestesia epidural, el empleo de trombolíticos y el abuso de sustancias. En cuanto al estudio neurofisiológico, se encuentra un bloqueo multifocal de la conducción. Hasta eso no es tan difícil pensar eso, ¿no? El cable no conduce porque no tiene mielina, punto. Y eso es lo que se ve en el estudio neurofisiológico. Retraso en las velocidades de conducción motora y la prolongación distal de la onda F, que es poco probable que sean capaces de identificarlas, pero bueno, finalmente no es descabellado que se traten de imaginar cómo funciona este estudio. Esto es muy, pero muy importante. Porque resulta que el paciente con síndrome de Guillain-Barré va a llegar con ustedes como médicos de primer contacto y ustedes, que son súper listos, le van a preguntar si no ha tenido en las últimas 3 semanas o en el último mes alguna gripa muy fuerte, alguna diarrea o alguna vacuna, como lo decíamos hace unas diapositivas. Entonces, ustedes sí o sí, cuando tienen un paciente que tiene esta debilidad progresiva simétrica de abajo hacia arriba, van a hacer de inmediato una punción lumbar en donde van a obtener líquido cefalorraquídeo, con ausencia de celularidad en el 90% de los casos, mínima pleocitosis en el 10% de los casos y aumento de proteínas. Esto quiere decir que mientras yo estoy leyendo esto, ustedes están buscando en Google un cuadrito muy bonito en donde vengan los valores normales del líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto a la patología, pues encontraremos desmielinización y afección axonal de tipo inflamatorio. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, queda muy evidente. Se pierde la mielina porque la reacción inflamatoria se la come. Entonces, bueno, decíamos que hay antecedentes de una infección unas 3 semanas antes de presentarse los síntomas. ¿Y en qué debemos pensar? En infecciones que puedan estar relacionadas con Campylobacter jejuni, citomegalovirus, Epstein-Barr micoplasma. Y en cuanto a inmunología, encontraremos activación de mediadores inflamatorios y anticuerpos, gangliósidos. El factor genético, la verdad es que no se ha podido demostrar, o sea, porque las mismas personas que estuvieron expuestas a la misma vacuna o a la misma bacteria no desarrollan algunos Guillain-Barré y otros sí. Pues queremos creer que por ahí hay algo genético, pero hasta el momento no se ha podido demostrar. Entonces, ¿de dónde sale? Bueno, pues es un proceso inflamatorio caracterizado por infiltrado linfocitario. Últimamente estamos teniendo muchos problemas con los linfos. Desmielinización de la fibra nerviosa, se pela el cable. Ruptura de la barrera nerviosangre. Presencia de anticuerpos antisistema nervioso periférico, interleucinas 2 y factor de necrosis tumoral. Por cierto, hay una serie de anime muy buena que se llama Cells at Work. Véanla. Les puede ayudar a entender cosas que no entendieron durante los primeros años de la carrera. Ahora, bueno, ok. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Tenemos datos clínicos de Guillain-Barré. Una cuadriparesia simétrica refléctica. Imagínense lo que pasa cuando estamos paralizando todo y de pronto se paraliza el diafragma. Si se llega a paralizar el diafragma, el paciente se muere y es por eso que tienen que correr. Entonces, creemos que en la electromiografía, en las velocidades de conducción nerviosa, en más del 80% hay un aumento de la onda F
en el líquido cefalorraquídeo van a encontrar proteínas a más de 45 miligramos por decilitro. Eso se conoce como disociación albúmino-citológica. Entonces, si no cumple con esas características, pues hay que pensar en otra cosa. Si sí cumple con esas características, entonces hay que hospitalizar y vigilar datos de insuficiencia respiratoria, por lo que les dije, en cuanto llegue al diafragma, el paciente no va a poder respirar. Si están viendo que el paciente está teniendo dificultad respiratoria, si está teniendo ya alteraciones gasométricas y todo eso, bueno, pues se intuba y se va a terapia intensiva. Y bueno, el paciente puede tener disautonomías en las fases iniciales y puede empezar con algo tan sencillo como una hipotensión ortostática y de ahí mucho más grave la situación, ¿no? Si tiene disautonomías, va a la terapia intensiva. Si no tiene disautonomías, se puede continuar el monitoreo ambulatorio. Finalmente, nuestro paciente está en terapia intensiva hospitalizado, hay que poner inmunoglobulinas o plasmaféresis. Hasta el momento es lo único que nos va a sacar del problema. Bueno, y si no es Guillain-Barré, entonces ¿qué es? Pues vean, empiezan a pasar cosas raras, neurotoxinas, garrapatas marinas, ingestión de la fruta del buckthorn, que me imagino que debe ser como alguna berry ahí más o menos definida. En México se le llama la tullidora y es eso, ¿no? Te vas a la Jusco, encuentras por ahí una berry muy bonita y te la comes y ¡pum! Era la tullidora. Se parece muchísimo al Guillain-Barré. Intoxicación por metales pesados como arsénico, oro y talio, o como toxinas químicas. Lo más frecuente que vamos a tener son los organofosforados. Abuso de sustancias, cualquiera. La verdad es que como son sintéticas es cada vez más difícil saber por dónde va a llegar el trancazo. Vasculitis y trastornos hereditarios, de esos que dan cosas muy raras. Infecciones, difteria, poliomielitis, polirradiculopatía por citomegalovirus, virus del Nilo del Oeste y botulismo. Sí, suena raro, pero no es tan raro, sí pasa. Entonces, bueno, ¿qué nos va a meter en problemas? La edad avanzada, si la progresión es muy rápida, si requiere ventilación asistida y si las velocidades de conducción nerviosa tienen una marcada disminución. Entonces, bueno, si tenemos suerte es de curso benigno, por eso decíamos que a veces no es necesario internar al paciente, se puede dar manejo ambulatorio, pero sí es importante tener un diagnóstico. De todos los pacientes con Guillain-Barré, el 20% va a requerir tubo. Va a haber secuelas de tipo motor en el 10% de los pacientes y una mortalidad del 3 al 8%. Acuérdense que una vez que se dejó de agredir al sistema nervioso con esto, la recuperación es 1 milímetro por día. Entonces, si se ponen a medir cuántos milímetros van desde el dedito gordo del pie hasta el diafragma o hasta donde sea que haya avanzado la patología, entonces será más o menos la cantidad de tiempo que el paciente tarda en recuperarse, eso sin considerar los otros factores de riesgo que tenga. Entonces, bueno, pues tratamiento. Primero, salvarle la vida al paciente y evitar que se muera asfixiado. Así que tubo en caso de así necesitarlo. Prevenir y tratar las complicaciones autonómicas, ventilatorias y tromboembólicas. Pues acuérdense que el paciente va a estar en una cama muchas semanas, ya que hay que recuperar el automatismo ventilatorio. Y en cuanto a lo específico, esteroides antiinflamatorios, inmunoreguladores, como la inmunoglobulina, que va y ve, o la plasmaféresis, nada más que no hay en todos lados máquinas para plasmaféresis. Entonces, ¿qué hace la inmunoglobulina? Bueno, la inmunoglobulina inhibe las citocinas, compite directamente con los anticuerpos, que son los que nos están generando el problema, inhibe las uniones del complemento activado en tejidos blancos y tiene efectos sobre los superantígenos.
¿A quién le damos inmunoglobulina? A los que tienen un cuadro clínico severo, a los que tienen una rápida progresión y a los que tienen compromiso ventilatorio, o sea, a los que nos pintan para generarnos más problemas. ¿Y cuándo se la ponemos? Pues en cuanto haya, lo más rápido que se pueda conseguir, no más allá de la segunda semana. La verdad es que ya no tiene como mucho caso después. La dosis, bueno, se las pongo aquí, no pretendo que se las aprendan, pero más o menos para que se den una idea. 0.4 gramos por kilo de peso por día durante 5 días para llegar a una dosis total de 1.5 a 2 gramos por kilo de peso intravenoso. Ahora, ¿a quién les va mejor? ¿A los de inmunoglobulina o a los de plasmaféresis? Pues los de inmunoglobulina mejoran más, los de inmunoglobulina mejoran más rápido y los de plasmaféresis utilizan más días para mejorar 2 grados en la escala de Hughes. Entonces, en términos generales, si ustedes estuvieran ahí, preferirían inmunoglobulina, pero a veces no hay inmunoglobulina y sí hay máquina de plasmaféresis y bueno, pues adelante con la máquina de plasmaféresis, ¿no? Es mejor que nada. Este es un poco el cuadro de este estudio que se hizo en Reino Unido. Edad promedio 51 años, más o menos, sí, 51 años en todos, por ahí. Los días de ventilación asistida promedio, pues también ahí como que van, ¿no? Días para caminar también, ahí más o menos se las llevan, y días de estancia hospitalaria, pues sí hay diferencia, pero no tanto, ¿no? Incluso mezclando las dos, o sea, incluso dando tratamiento con plasmaféresis y con inmunoglobulina, o sea, sí mejora, pero tampoco es un resultado así súper sorprendente, ¿no? Y bueno, ¿qué le puede pasar a alguien si le metemos inmunoglobulina? Así nada más porque sí, bueno, pues aumentan las transaminasas, le podemos tronar el hígado, hipotensión arterial, de por sí ya teníamos disautonomías, disnea, aumento de la temperatura a nivel central y hematuria macroscópica. ¿Y qué podemos hacerle al paciente si tiene mala suerte, que son raras las complicaciones? Pues edema agudo pulmonar, por eso tiene que estar en la terapia, trombosis venosa posterior por hiperviscosidad y leucoencefalopatía reversible. ¿Y cuáles son las ventajas de la inmunoglobulina? Pues reducción de los días de estancia intrahospitalaria, por supuesto con reducción en las morbilidades que se agregan al estar hospitalizado, reducción de los días con ventilación asistida, menos secuelas, pero eso sí hay que tener muy claro que no hay contraindicación absoluta para su uso, es la deficiencia de IgA por autoanticuerpos. Esto es más o menos lo que tienen que saber respecto al síndrome de Guillain-Barré, que es muy interesante y podríamos pasar muchísimo tiempo hablando de él, pero estas son las cuestiones básicas para la supervivencia de un médico de primer contacto.